Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Y se me consumió el tiempo y cuando menos sentí eran las 10:30 de la mañana y dije yo, y ni siquiera les avisé que no llegaba. Así es que les pido mis disculpas por no haber estado con ustedes hace 2 semanas. La semana pasada, sí ya lo teníamos programado que no iba a estar, pues mi esposa y yo nos tomamos unos días de descanso y gracias a Dios sí pudimos descansar muy bien y la pasamos muy, muy sabroso en el sur de California, en un pueblo que se llama Palm Desert. Estuvimos por ahí y así es que, bueno, gracias a Dios ya estamos de regreso. Y hoy día martes, el programa El Camino de la Oración, donde vamos a continuar con la Lección Divina. Vamos a terminar este año con Lección Divina y al comenzar el año, creo, vamos a empezar otro tipo de oración, ¿verdad? Para ir cambiando, irle dando nuevas modalidades a este camino de la oración y vayamos aprendiendo diferentes maneras de hacer oración. En la Lección Divina, como ustedes se recordarán, se lee el pasaje bíblico que corresponda estamos utilizando el Evangelio del domingo anterior, se lee el Evangelio y luego meditamos un poco sobre el Evangelio, tratamos de ver qué personajes hay, dónde estaban, geografía, en fin, tratamos de descubrir elementos que nos va dando ese pasaje bíblico y luego pues empezamos a ver qué mensaje nos tiene para nosotros y después de ver ese mensaje reflexionamos en qué cambio me está pidiendo Dios para mi vida en este momento basado en esta oración que estamos haciendo. ¿Cuáles son las acciones o los pasos que voy a dar para seguir adelante? Así es que, mis hermanos, el evangelio que vamos a ocupar el día de hoy es el evangelio del domingo pasado, que fue el evangelio de San Mateo, donde Juan Bautista anuncia la venida de Jesús. Estoy ocupando para esta mañana la Biblia latinoamericana, esta de donde voy a leerles ahora, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judá. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión.
Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco lavarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Este fue, mis hermanos, el Evangelio según San Mateo. Veamos un poco acerca de este Evangelio. Fíjese, Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto de Judea y él decía: renuncien a su mal camino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya está cerca. El profeta Isaías, hacía ya muchísimo tiempo atrás, había escrito una profecía que iba a haber alguien que iba a anunciar: preparen el camino del Señor. Decía, una voz grita en el desierto: preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. En otras palabras, cambien su vida, caminen en rectitud. Era a Juan el Bautista que el profeta Isaías se estaba refiriendo. El Evangelio también nos da una reseña de cómo vivía Juan el Bautista. Dice que era un abrigo como de piel de camello que él estaba utilizando. ¿Verdad? Como un abrigo de piel de camello era el que él utilizaba y que comía, dice, langostas. No vayamos a creer que las langostas que él comía eran las langostas de mar. Estaba en el desierto. Entonces no eran langostas de mar, sino que eran como los grillos, como los quiebrapalitos, le llamábamos también nosotros en El Salvador, unos animales delgaditos, pero también como los grillos, como esa peste que se come la vegetación. Ese era lo que él se alimentaba, que tenía mucha proteína. Por eso es que él se alimentaba de esos animales. Y dice que venían a verlo de todas partes y describe pues que venían de Jerusalén, de Judea, de Jordán y confesaban sus pecados. Fíjese cómo es interesante esto de confesar sus pecados, porque ahí no habían sacerdotes que les escucharan y que les dieran la absolución. Confesaban sus pecados diciéndolos en público, diciendo en público lo que habían hecho. Y después de confesar sus pecados eran bautizados para alcanzar el perdón. Luego de repente Juan ve venir un grupo de fariseos y saduceos y ahí como que se le prende la sangre, le pone a hervir la sangre, porque les dice: raza de víboras, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que van a escapar al castigo que se les viene encima? ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos no trataban bien a la gente, se creían superiores a todos los demás. Muestren los frutos con una verdadera conversión, con una sincera conversión, porque de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro, dice, que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de las rocas, de las piedras que están aquí, antes que darles a ustedes la salvación, si ustedes no se arrepientan con una sincera conversión. El hacha ya está puesta, porque los árboles que no dan frutos serán cortados y serán echados al fuego. Y luego dice San Juan que él nos bautiza con agua. Y es el camino a la conversión, es decir, es el camino que nos va a llevar a la conversión. Pero después, y aquí es donde anuncia él la venida de Jesucristo. Y él no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Después viene otro con mucho más poder que yo, y yo ni siquiera merezco lavarle las sandalias.
Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Ya tiene la pala lista para separar el trigo de la paja. El trigo lo guardará en la bodega, y la paja la quemará en el fuego que no se apaga, es decir, en el fuego eterno. Veamos un poco qué nos dice aquí los comentarios de esta. Dice, de Galilea el texto pasa a la provincia de Judea, el corazón de las tierras judías. Esta región estaba administrada por los gobernadores romanos, pero la comunidad civil y religiosa dependía en muchas cosas de los sacerdotes, que eran los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes. En el desierto de Judá se habían refugiado los que mantenían una actitud de resistencia espiritual. Los grupos esenios en particular seguían aguardando los tiempos prometidos por los profetas. Se encontraban ahí en un oasis de vida austera y de oración, lejos del culto oficial del templo de Jerusalén. Entonces, los saduceos eran los sacerdotes, los esenios eran los que vivían aparte, porque ellos aparte esperaban la llegada del Mesías y se dedicaban a una vida austera y de oración, lejos del culto oficial. O sea que los esenios no participaban del grupo de los rituales y de las oraciones con la comunidad. Juan Bautista ha hecho discípulos, o sea, ya Juan Bautista tiene personas que lo siguen y que andan con él, y atrae al pueblo con el llamado a la conversión. El reino de Dios, anunciaba él, es decir, un reordenamiento del mundo, comenzando por el mundo judío, está muy próximo. El reino de Dios ya viene, ya está aquí. Es decir, ahora viene una reorganización del mundo entero. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está aquí. Un bautismo de agua era el que daba Juan el Bautista. Podemos imaginar a los grupos de peregrinos a orillas del Jordán para una celebración. Juan va nombrando uno a uno los pecados del pueblo y cada vez se responde, no lo haremos más. Fíjese, era como que decía, no la mentira, y el pueblo contestaba, no lo haremos más. El robo, no lo haremos más. La lujuria, no lo haremos más. La inmoralidad sexual, no lo haremos más. El pueblo respondía diciendo que no lo iban a hacer más. Luego eran bautizados todos en el río antes de regresar a sus hogares. La llegada de Jesús le extrañó a Juan, pero Jesús afirma que al pedir este bautismo está cumpliendo una etapa necesaria del plan de salvación para que se salve el mundo. Esto es, para que el mundo se encuentre, con Dios. No bastaba que Dios se hiciera hombre, sino que además había que hacerse solidario de los humildes y de los pecadores, ¿verdad? Entonces, esos son uno de los comentarios que nos hace la Biblia. Es bueno siempre, hermanos, mire, las Biblias siempre en la parte de aquí abajo traen comentarios de lo que se ha leído en esta parte. Entonces, es bueno siempre leer esos comentarios para que nos dé una mejor entendimiento de lo que acabamos de leer y nos dé un diferente contexto. ¿Qué podemos nosotros concluir? ¿Qué podemos reflexionar nosotros de este evangelio? Pues el mensaje de Juan el Bautista es el mismo hoy. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, renuncien de su mal. ¿Cuál es el mal del cual yo tengo que renunciar hoy en mi vida? ¿Qué es lo que me está apartando
del Señor? ¿Qué es lo que a mí me aparta de Jesucristo? ¿Qué es lo que a mí me aparta de la comunidad a la cual pertenezco por medio del bautismo? Por medio del bautismo somos incorporados en esta comunidad de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjese, nadie se salva solo. Cuando una persona dice, yo no necesito ir a una comunidad religiosa porque yo tengo mi propia relación con Dios, nadie se salva solo. Nos salvamos en comunidad, nos salvamos por la comunidad en conjunto. ¿Por qué? Porque somos parte de esta comunidad por medio del bautismo. ¿Por qué? Porque es en mi relación con los demás donde yo puedo demostrar mi fe, en la manera como trato a los demás, en la manera como perdono a los demás, en la manera como tengo misericordia con los demás. Recordemos que tener misericordia quiere decir dar cosas buenas al que no lo merece. ¿Cómo soy yo para dar a los demás? ¿Cuál es ese mal del cual Dios me está pidiendo hoy que me aparte? ¿Cuál es ese mal del cual Dios me está pidiendo que, que me aleje? ¿Cuál es ese mal del cual yo tengo que separarme? Entonces, puede ser a lo mejor una adicción que tengo, puede ser alcoholismo, puede ser adicción a drogas, puede ser violencia doméstica, que a lo mejor soy yo el causante de no respetar la dignidad humana de mi esposa, de mi esposo o de mis hijos. ¿Cuál es el mal del que Dios me está pidiendo que me aleje este día? Que me aparte del mal para poder acercarme más a Él. Fíjense que el mal entra en nuestra vida en la medida que nos apartamos de Dios. Cuando estamos con Dios, estamos hasta cierto punto protegidos. No quiere decir que no nos va a pasar o que no, el mal no va a entrar, porque a veces somos débiles y abrimos una puertecita pequeña y por ahí aprovecha el mal de entrar en nuestra vida. Pero somos nosotros los que le abrimos la puerta al mal. Somos nosotros los que le decimos sí o caemos en alguna tentación. Fíjese que a veces creemos que vamos a resistir todas las tentaciones que se nos vengan enfrente. Pero lo difícil es que las tentaciones siempre vienen en paquetes que nos atraen. Las tentaciones son atractivas. De lo contrario, nadie caería en una tentación. Si las tentaciones fueran algo horrible, horroroso, nadie caería en una tentación. Póngase a pensar usted, si cuando la serpiente maligna le empieza a poner la tentación enfrente a Eva y le dice, no, si Dios no te dijo que vas a morir, lo que pasa es que vas a ganar conocimiento, vas a ser como Dios. Y le empieza a poner y le dice, ves ese fruto del que Dios te dijo que no comieras. Y entonces dice la Biblia que era apetecible, es decir, el fruto daban ganas de comerlo. Es decir, era algo que llamaba la atención, que quisiera yo comerlo. ¿Ustedes creen que si esa fruta hubiera estado podrida, hubiera estado con gusanos, Eva hubiera caído en la tentación de comerla? No. ¿Por qué? Porque las tentaciones vienen en frascos apetecibles, en cosas que nosotros somos débiles. Sobre todo las tentaciones, el maligno sabe nuestros puntos débiles y por eso las tentaciones que nosotros recibimos no son iguales para todos. Cada uno de nosotros tiene tentaciones diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes puntos débiles o de diferentes
áreas de nuestra persona, de nuestro carácter, de nuestro cuerpo, que son débiles. Allí es donde nos ataca el maligno, con tentaciones que son apetecibles, que son deseables, que son que queremos, que nos da ansia por tener esas cosas que no debemos de tener. ¿Cuáles son esas cosas de las cuales el Señor me pide que me aparte? La violencia doméstica a veces viene por la ansiedad de poder, de sentirme que yo soy poderoso. Y como quiero ser poderoso, tengo que demostrar el poder de una manera física en contra de mi esposa, en contra de mis hijos. O a veces, fíjese, a veces la violencia doméstica viene por mi complejo de inferioridad, por mis, um, por mis inseguridades, porque a lo mejor tengo celos. Los celos es un cáncer de la inferioridad, de ese complejo de inferioridad, de ese complejo de inseguridad que yo tengo en mi vida. Y para sobreponerme a eso, boom, busco la violencia contra mi esposa, contra mi esposo. Y me lleva a hacer cosas que después ahí ando, ay, mi amor, perdóname, te pido que me perdones. Te prometo que nunca lo vuelvo a hacer. Cuídense, cuídense de la violencia doméstica, cuídense el respeto mutuo en la pareja, el respeto a los hijos, el respeto físico con los hijos, con los padres, es de suma importancia. No recurramos a la violencia doméstica. No, y tampoco aguantemos la violencia doméstica creyendo que va a cambiar la persona. Fíjense que hay parejas que desde el noviazgo experimentan la violencia doméstica y creen que al casarse eso se va a terminar. No, mis queridos hermanos, fíjense bien, maduren bien, maduren bien. A lo mejor sí la violencia doméstica es lo que el Señor me está pidiendo que deje y que me acerque más a Él, para que sea Él quien fortalezca mi complejo de inferioridad, mi complejo de inseguridad, que sea con la fortaleza del Espíritu Santo y no con la apariencia de que soy poderoso porque tengo violencia y demuestro mi poder de una manera física. Si es la pornografía, si es la lujuria, lo que las tentaciones que me llegan, acojámonos en la fortaleza del Espíritu Santo para vencer esas tentaciones. No busquemos las ocasiones de pecado, porque a veces hay una expresión que dice, no hay que jugar con el fuego porque nos podemos quemar. ¿Verdad? No hay que jugar con el fuego, no hay que poner la mano en la boca del tigre porque nos puede morder. A veces nosotros buscamos la tentación porque decimos, no, yo soy fuerte, la voy a resistir. Y estando ya con la tentación enfrente, no la resistimos y caemos en la tentación. Entonces, mis hermanos, reforcémonos con el Espíritu Santo. Que este anuncio de que el reino de Dios ya está cerca. Fíjense, ahorita es el tiempo de Adviento. Es un tiempo muy propicio para buscar el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Adviento, es decir, nos preparamos para el advenimiento de Dios que quiso estar con nosotros y va a encarnarse. Y la Virgen va a tener un hijo que se llamará Emanuel, decía el profeta Isaías. Se va a llamar Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y luego cuando el ángel le anuncia a José en un sueño, a San José en un sueño, que el hijo que María espera fue concebido por el Espíritu Santo, le dice, y le pondrás de nombre Jesús. Jesús quiere decir el que salva. Dios con nosotros, Dios el que salva, Jesús, Emanuel. Entonces, hoy en el Adviento estamos esperando esa llegada, estamos esperando la llegada de Dios que se encarna en la Virgen María por medio del Espíritu Santo para
el nacimiento de Jesús, el que salva, Dios con nosotros. A Él lo esperamos. Es a Él a quien nosotros estamos esperando en este tiempo de Adviento. Por eso es un tiempo muy propicio de buscar la reconciliación. Las parroquias a veces hoy en el Adviento tienen servicios extraordinarios de reconciliación. Busquen en sus parroquias. Aquí en San Estanislao se ha agregado un día, se hacen confesiones aquí en San Estanislao los miércoles y los sábados. Se ha agregado el día martes. El día martes se ha agregado la confesión aquí en el salón parroquial, en el centro de Modesto. En la tarde, creo que es a las 6 de la tarde que se ha puesto. No estoy seguro de la hora, pero el jueves les digo la hora en que se ha puesto. Pero busquemos reconciliarnos. Fíjese que la gente llegaba donde Juan el Bautista y confesaban sus pecados y decían, no lo volveré a hacer. Ese es el sacramento de la reconciliación. Cuando decimos el acto de contrición, decimos que me arrepiento de haber hecho todas las cosas que hice y prometo no buscar las ocasiones de pecado y prometo intentar no volver a cometer el pecado. Busquemos la reconciliación, enderecemos nuestro camino para que ese encuentro con Dios, con nosotros, con Emmanuel, con el que salva, con Jesús, ese encuentro el día 25 de diciembre, ese encuentro en la Navidad, lo podamos nosotros recibir y encontrarnos con Él de una manera limpia, de una manera que ya nos encontramos listos para estar con el Señor, fortalecidos por medio del Espíritu Santo, fortalecidos con la fuerza que viene del perdón que recibimos de Dios, de la reconciliación con Dios y con la comunidad. Fíjese, nuestro pecado no solo nos aparta de Dios, sino que rompe la relación con esa comunidad de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo. Cuando un órgano de su cuerpo le está fallando, todo su cuerpo se siente mal. Así es cuando un miembro del cuerpo de Cristo está en pecado, todo el cuerpo de Cristo siente los efectos negativos de ese pecado. Reconciliémonos hoy en el Adviento con el Señor y preparémonos para el encuentro con Emmanuel, con Dios con nosotros, con Jesús el que salva. Eso, mis queridos hermanos, es para que vayamos, nos quedan todavía 2 semanas más de Adviento. Bueno, tenemos que pasar toda esta segunda semana. El domingo que viene es el tercer domingo de Adviento y luego viene el cuarto domingo de Adviento y al siguiente domingo es la Navidad. Bien, vamos a ver si tenemos algunos saludos por acá. María, Mary también, Pascuala y María. 3 Marías nos saludan en este día. Y Pascuala, muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por estar escuchando. Me alegró muchísimo que el día de la procesión de la Virgen de Guadalupe allá en la diócesis, varias personas que a lo mejor no me conocían personalmente, se me acercaron y me dijeron, ¿usted es el diácono José? Sí, le digo yo. Me dijo, es que yo lo escucho por la radio, yo le escucho su programa y me daban las gracias. Y yo les daba las gracias porque el hecho de saber que hay alguien que nos está escuchando hace que nosotros, los que venimos aquí a compartir con ustedes, también sintamos que el Señor sí está con nosotros por medio de ustedes. Porque si nadie de ustedes nos está escuchando, entonces, pues, ¿a qué vendríamos? Pero el hecho de que nos hagan saber que ustedes han estado escuchando nuestros compartimientos, nos da a nosotros un poco más de aliento para seguir aquí con ustedes. Esta semana también estamos en campaña aquí en la radio, en el Ministerio de Unidos por Cristo y María. Este es una gran oportunidad para cada uno de nosotros de poder contribuir a que el evangelio, a poder contribuir a que la buena noticia, a poder contribuir
a que la evangelización llegue a todas partes. Fíjese que la tecnología es increíble. Hoy, por medio de la tecnología, podemos llegar a todas partes del mundo. Y entonces estamos en campaña. La cantidad que usted vaya a ofrecer no es lo importante. Lo importante es que usted ofrezca una cantidad para darle a este ministerio que su único fin, su único objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Pueden llamar al teléfono 209-225-2317 y ahí pues dar su contribución. Ahí le van a tomar toda la información para que usted pueda dar su apoyo en esta campaña que la radio está llevando a cabo, que el Ministerio de Unidos por Cristo y María está llevando a cabo. Fíjese que el Ministerio de Unidos por Cristo y María también estuvo presente en la procesión de la Virgen de Guadalupe el domingo pasado, allá, ¿verdad? Así es que a contribuir, mis hermanos, porque nosotros tenemos responsabilidad también de apoyar a nuestras parroquias y a todos los ministerios que distribuyen o que contribuyen a llevar la buena noticia, a llevar el evangelio a todas partes. Así es que, mis hermanos, hagan sus llamadas al 209-225-2317 para que aquí le tomen sus datos y usted pueda dar su contribución. Mari González también nos dice, ahí lo conocí también, diácono, Dios nos bendiga siempre. Gracias, Mary, qué bueno que me recuerda también que ahí fue donde la conocí. Gracias. Y sí, fueron varias personas las que se detuvieron y me hicieron ese comentario, que nos escuchaban pues en los programas del martes y del jueves. Pero este próximo jueves, recordemos que es también el día de la Inmaculada Concepción. Es un día de solemnidad, es una solemnidad de la iglesia y es un día de precepto, es decir, es un día donde hay que asistir a misa. En San Estanislao tenemos la misa diaria a las 8 de la mañana en español, a las 12:10 en inglés, y hemos agregado otras 2 misas para los que no pueden venir en la mañana, vengan en la tarde, a las 5:30 de la tarde en inglés y a las 7 de la noche en español. Aquí en la iglesia de San Estanislao, en la calle J, en el centro de Modesto, van a hacer estas misas. Jueves 8 es día de precepto, día de la Inmaculada Concepción. Fíjese que hay personas que la Inmaculada Concepción tienen el concepto de que es la concepción de Jesucristo y no se refiere a Jesucristo, se refiere a la concepción de María. El dogma de la Inmaculada Concepción dice que en el instante en que María fue concebida, quedó libre del pecado original. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Y otra cosa que quería mencionar, mis hermanos, la Navidad comienza el 25 de diciembre. La Navidad no ha comenzado. Todos los comercios y las radios o la televisión y la Hollywood y bueno, lo que es comercio, lo que es comercial, quiere hacernos creer que ya estamos en Navidad. Y es una lástima que el día 25 de diciembre se mira tantos arbolitos de Navidad ya tirados en la calle. ¿Por qué? Porque dicen, ya terminó la Navidad. No, mis hermanos, el 25 de diciembre comienza la Navidad, Y este año que viene, y la Navidad dura hasta el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese día llega la Navidad, ¿verdad? Entonces, el día de Navidad, la Navidad va a comenzar el 25 de diciembre y esta vez va a terminar el lunes 9 de enero, que vamos a celebrar el bautismo del Señor. Y el domingo 8 de enero vamos a celebrar la Epifanía del Señor, que es cuando los llamados Reyes Magos llegaron a visitar el hogar de Jesús, de María
y de José. Entonces, mis hermanos, nada de quitar sus adornos navideños el día 25. Guárdelos y tenga todos sus adornos de Navidad hasta el día 9 de enero. Ahí es donde ya termina la Navidad. No lo vaya a quitar antes. Yo voy a andar por todo Modesto viendo sus casas a ver si ya los quitaron, para ver si estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Así es que, bueno, mis hermanos, eso es todo lo que tenía yo para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Yo todavía tengo un par de minutitos, pero si hay alguien que quiera hacernos una pregunta, la puede hacer por medio del teléfono o por medio de Facebook. De lo contrario, vamos a ir terminando nuestro programa del día de hoy. Este jueves aquí nos veremos en Compartiendo la Fe, tomando café con Diácono José, y vamos a compartir un poco más acerca de la Inmaculada Concepción y vamos a ver qué otros temas nos llaman para poder compartir. Y de nuevo, otra vez les hago la invitación a la campaña que estamos haciendo en el Ministerio de Unidos por Cristo y María. Esta campaña que es tan necesaria para que con su ayuda financiera podamos nosotros aquí seguir llevando el evangelio, seguir llevando la gran noticia que Cristo nos trajo al mundo entero. Pero fíjese que el otro día recibimos un mensaje por Facebook de una persona que nos mira en el programa desde Colombia. Es decir, que hay personas que nos miran en todas partes del mundo. Pero aquí está sonando el teléfono, no sé si será una llamada para nosotros o para la campaña, así es que vamos a contestarla para ver si es para la campaña. Bendito sea Dios. Y recuerden, fíjese que el poder que los hispanos tenemos para contribuir, los hispanos somos una gran cantidad en estas partes del mundo. Entonces, supóngase, no todos tienen la capacidad de decir, les voy a donar $1,000, les voy a donar $100. Probablemente no todos tengan esa capacidad. Pero fíjese, si 20 personas deciden, pues les vamos a donar $10, esas 20 personas ya dieron $200. Y si en lugar de 20 fueran 200, ya son $2,000. Y así va extendiéndose el poder que tenemos de dar. Es en el número que nosotros tenemos el poder de poder ayudar. Como que hay una llamada aquí en el teléfono. A ver, está en el parlante. Dígame. Buenos días. Oiga, nomás le quiero presumir que en México nosotros levantamos las cosas del nacimiento y todo eso el día 2 de febrero. Sí, fíjese que iba yo a mencionar eso, pero mencionaba yo que litúrgicamente o digamos oficialmente termina con el día del bautismo del Señor. Pero sí, estoy muy consciente de la tradición del 2 de febrero, que es creo que es el de la Virgen de la Candelaria, sí, y es donde se hace la tradicional. No, la rosca se hace para la Epifanía y al que le tocó el niño, pues trae los tamales para el día de la Candelaria. Sí, sí, no, y esa tradición es muy hermosa de guardar todo eso hasta el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Ese día también creo que es donde se bendicen las gargantas por San Blas, creo que con la oración de San Blas. No sé si es ese día o el día siguiente, pero está cerquita de la Candelaria, donde también se bendicen las gargantas. ¿Verdad? Pero qué bueno, gracias. ¿Usted es Arnoldo? Sí, bendito Dios. Gracias por llamarnos y hacernos ese recordatorio. Dios lo bendiga. Sí, el 2 de febrero es otra fecha donde muchas personas guardan todos sus nacimientos y todo hasta que llegue ese día y ya ese día lo quitan. Desde el punto de vista de la iglesia, el bautismo del Señor marca el final del tiempo litúrgico de la Navidad.
al punto que ya el siguiente domingo comienza el tiempo ordinario, ¿verdad? Ya el día 9, bueno, el día 10, en realidad, ya es cuando nosotros quitamos todos los adornos de la iglesia, los adornos navideños. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una semana muy preciosa y recuerden, el jueves es día de solemnidad, día de precepto, día de ir a la iglesia a misa, el día de la Inmaculada Concepción. Y el jueves vamos a hablar un poco más de ese dogma. Les voy a traer el decreto que sacaron de ese dogma para que lo leamos, lo analicemos y veamos por qué la iglesia decidió poner un dogma. Los dogmas son, digamos, declaraciones de fe de la iglesia a la cual nosotros como católicos estamos bajo, la voy a tener que decirlo, aunque no me gusta a mí la palabra, pero estamos bajo la obligación de creerlo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de todo, de hecho vamos a hablar el jueves de todos los dogmas de María, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos saludan también en Facebook y recuerden a contribuir en la campaña de Unidos por Cristo y María. Que el Señor los bendiga. Hasta luego, mis hermanos. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.